En esta clase vamos a ver la transformada de Laplace de integrales. Vamos a ver un teorema importante que es el teorema de convolución, que nos va a permitir calcular transformadas de Laplace de integrales de funciones, pero además nos va a permitir resolver ecuaciones integrales e inclusive integro diferenciales. Vamos a empezar dando una definición. Esa definición es precisamente la de convolución de dos funciones, que en este caso son f y g. Entonces vamos a suponer que tenemos dos funciones f y g que son continuas a pedazos en el intervalo 0 infinito. Entonces, la convolución de estas dos funciones f y g se define y denota por f asterisco g es igual a la integral de 0 hasta t de f en tau por g en t menos tau de tau. Fíjense que esta definición nos dice que esta función nueva, que es la convolución de funciones, es una función que depende de t, porque esta es una integral que se hace con respecto a tau, y entonces al final se evalúa en 0 y en t. De manera que lo que resulta al final es una función de t. Entonces, esta convolución es una función que depende de t. Algo más que debemos saber es que al pedirle que f y g sean funciones continuas, entonces estamos garantizando que esta integral existe. ¿Verdad? Si son continuas, entonces esta integral existe. Entonces, así se define la convolución de funciones. Podemos hacer un ejercicio de calcular la convolución de estas dos funciones. Ya sabemos, son funciones, la exponencial de t y el seno de t son funciones continuas. Podríamos revisar quién es su convolución. Entonces, aplicamos la definición. Eso sería igual a la integral de 0 hasta t de la función, alguna de estas dos funciones, por ejemplo, la exponencial, evaluada en tau, ¿ya? Por la otra función evaluada en t menos tau. En este caso es seno, evaluado en t menos tau. Y esa integral con respecto de tau. Bueno, lo que sigue es realizar la integral. Ya sabemos que esta integral se resuelve integrando por partes. Y entonces, al final de esa integración por partes, evaluamos en t y en 0. Después de la evaluación, lo que nos va a quedar es esta función. Es decir, la convolución de la exponencial de t con el seno de t es una función que depende de t y está dada por esta expresión. Bueno, hay una propiedad muy importante de la convolución, es precisamente la conmutatividad. Es decir, esta integral de 0 hasta t de f en tau por g en t menos tau de tau es la convolución de f con g. Pues resulta que aquí nosotros podemos intercambiar el papel de f y de g. Entonces, eso siempre va a ser igual a la integral de 0 a t de g en tau por f en t menos tau de tau. Y esta es la convolución de g con f. Es decir, la convolución satisface la propiedad conmutativa. Esto es importante porque más adelante, en algunos ejercicios, a lo mejor nos conviene tomar a una de las dos funciones y evaluarla en tau y no en t menos tau. ¿Bien? Entonces podríamos tomar esta integral o esta otra como la convolución de las dos funciones. Bueno, vamos a ver ahora cómo se relaciona la convolución de las funciones con la transformada de Laplace. Y más adelante vamos a ver cómo se relaciona la convolución, la transformada de Laplace y las ecuaciones diferenciales. Bueno, entonces vamos a considerar a dos funciones, f y g, que sean continuas a pedazos en el 0 infinito. Y vamos a pedirles que sean además de orden exponencial. Fíjense que con pedirles que f y g sean funciones continuas a pedazos en el 0 infinito, estamos garantizando que podríamos definir la convolución entre estas dos. Pero más aún, si les pedimos que sean de orden exponencial y además del mismo orden, estaremos garantizando que la transformada de Laplace de cada una de ellas exista.
Bueno, dice este teorema que si ocurren estas dos condiciones, entonces la transformada de Laplace de la convolución existe y además va a ser igual al producto de las transformadas de Laplace de cada una. Es decir, f de s por g de s para toda s mayor que a, donde este a es el orden exponencial de las funciones f y g. Bueno, más aún, fíjense que si aquí nosotros aplicamos la transformada inversa de Laplace en cada uno de estos términos, entonces vamos a tener que f convolución con g de t va a ser igual a la transformada inversa de este producto. ¿Está bien? Fíjense la utilidad de esta última igualdad. Dice que si nosotros queremos calcular la transformada inversa de alguna función que se pueda escribir como un producto de dos funciones que sean transformada de Laplace de alguna función, digamos f, y g que sea la transformada de Laplace de alguna función, digamos g, que pudieran ser iguales o pudieran ser diferentes, entonces calcular su transformada inversa es exactamente hacer la convolución de las dos funciones, f y g. Esto es importantísimo cuando queremos resolver ecuaciones diferenciales o problemas de valor inicial y nos es muy complicado calcular la transformada inversa con los teoremas que ya hemos visto anteriormente. Bueno, vamos a ver la demostración. ¿Qué es lo que tenemos que probar? Tenemos que demostrar que la transformada de Laplace de esta convolución, en algunos libros ustedes lo van a encontrar como el producto convolutivo o el producto convolución, existe, ¿verdad? Tenemos que probar que esta transformada de Laplace existe y además que es igual a f de s por g de s. Bueno, entonces, fíjense que de la hipótesis que tenemos que f y g son continuas y de orden exponencial, entonces, por el teorema primero que vimos sobre existencia de transformada de Laplace, hay garantía de que la transformada de Laplace de f y de g existan. Y esas las vamos a denotar, por ejemplo, por f de s y g de s. F de s es la transformada de Laplace de f y g de s mayúscula es la transformada de Laplace de g minúscula. Fíjense que aquí además hemos utilizado la variable muda de integración que es alfa. Y en este caso hemos utilizado la variable muda de integración que es beta. ¿Está bien? Eso ya lo hemos visto en cálculo integral, que esta variable que se coloca aquí es siempre una variable muda, es decir, podemos cambiarla por cualquier letra que querramos, ¿verdad? Eso no cambia las propiedades que tenga la integral. Bueno, entonces aquí tenemos que, vamos a ver a qué sería igual f de s por g de s. Este producto existe porque se trata de funciones f de s que existen y g de s que existe. Entonces el producto es otra vez una función. Eso va a ser igual a ¿qué? Pues sustituimos aquí a f de s que es esta integral y g de s que es esta integral. Entonces esa es f de s y esta es g de s. Fíjense qué podemos hacer aquí. Aquí hay integrales que son integrales convergentes. Nosotros, viendo que, por ejemplo, esta integral depende de beta, esta integral depende de alfa, podríamos ingresar una de estas integrales en la otra, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque una depende de alfa, de la variable de integración es alfa, y la otra, la variable tiene como variable de integración a beta. Entonces, vamos a ver, puesto que el integrando de la primera integral no depende de la variable de integración de la segunda, entonces podemos incorporar. Es decir, f de s por g de s sería igual a la integral de 0 a infinito de la exponencial de menos s alfa por f en alfa. Y aquí ya hemos incorporado esta integral que estaba afuera, ¿verdad? La metemos aquí, adentro de esta otra integral. Eso es porque son integrales convergentes y esta función no depende de alfa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos observar además? Fíjense que en este caso, este factor tampoco depende de beta, o sea que lo podemos ingresar aquí. ¿Está bien?
Eso se puede hacer. ¿Qué más? Podemos ver que esta exponencial de menos S alfa puede entrar. Entonces metemos primero a esta función para que entre aquí y la factorizamos en esta exponencial. Entonces dejamos mientras a f de alfa afuera y la exponencial de menos S alfa, la metemos aquí y nos queda la exponencial de menos S por beta más alfa por g de beta, y eso se integra con respecto de beta, desde 0 a infinito. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué más podemos hacer? Eso va a ser igual a la integral de 0 a infinito de, fíjense, ahora metemos este f de alfa aquí adentro y lo colocamos en esta parte. Eso se puede hacer porque aquí esta es una integración o una integral con respecto a beta. Bueno, entonces, a partir de aquí, nosotros podríamos realizar un cambio de variable. Esto vamos a hacerlo con el objetivo de poder reescribir esta integral y ver qué es lo que nos da. Fíjense que vamos a tomar a beta como t más alfa, t menos alfa, perdón. Si beta es t menos alfa, entonces esta integral anterior, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la integral de 0 a infinito, ¿verdad? Lo que estaba aquí afuera. Y aquí nos va a quedar una integral que va desde ¿dónde? Fíjense que cuando beta valía 0, si beta es 0, entonces alfa debe ser igual a t. ¿Verdad? Y además, vamos a ver, si beta es igual a 0, si beta es igual a 0, entonces t es igual a alfa. Entonces vamos a hacer el cambio de variable y vamos a quedarnos con la variable t. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, decíamos, si beta vale 0, entonces t es igual a alfa. Y lo colocamos aquí. Y si beta se va a infinito, entonces t se va a infinito. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que nos queda aquí adentro? Aquí adentro. Nos queda f de alfa, ¿verdad? Y todo lo vamos a dejar en términos de t, de t y no de beta. Entonces nos va a quedar f de alfa por la exponencial de menos st, porque t es igual a beta más alfa. ¿Está bien? Por g de t menos alfa. G de t menos alfa, que antes era g de beta. Y el diferencial de beta es igual al diferencial de t. ¿Bien? Entonces, con este cambio de variable, hemos logrado reescribir a esta integral que está aquí de esta otra forma. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es ver a qué será igual esta integral y nos vamos a apoyar de la región de integración. ¿Está bien? Bueno, eso decíamos que es igual a esta integral. Aquí la hemos traído otra vez para que no olvidemos a qué habíamos llegado. Entonces aquí, el paso anterior a que hemos escrito aquí, no hicimos nada más que traerla a esta lámina. Entonces vamos a ver ahora que vamos a hacer un cambio en la región de integración, en el orden de integración. ¿Está bien? Entonces, suponiendo que se puede hacer el cambio en el orden de integración, se les queda de tarea revisar bajo qué condiciones ese cambio se puede hacer. Tendríamos que, fíjense que aquí nos dice claramente cuál va a ser la región de integración. Por ejemplo, nos fijamos en el plano T alfa, ¿verdad? Que son las variables que aparecen aquí.
con respecto a las que se está integrando. Entonces, el plano T alfa, vamos a representarlo como este que aparece en la figura. Dice que T va desde alfa a infinito. Dice que T, esta variable T, va desde lo que vale alfa, o sea, va desde aquí, desde esta recta, hasta infinito. Entonces, si nosotros quisiéramos decir en dónde va, entonces va desde aquí hasta infinito, ¿verdad? Esto se sigue. Va desde lo que está aquí en la recta y se va a infinito. Mientras que la otra variable, en este caso alfa, va desde 0 a infinito. Alfa va desde 0 a infinito. Y entonces, allí tomamos esta región, ¿verdad? Va desde 0 hasta infinito. Toda esta región. ¿Está bien? Toda esta región va hacia arriba. Entonces, la región sombreada, por las dos marcas, es la región de integración. Eso ya lo sabemos del cálculo, ¿no? Bueno, entonces, con esto, nosotros podemos revisar cuál sería el cambio que debemos hacer para esta integración. Entonces, acordémonos, esta integral es igual al producto de f de s por g de s, que ahora lo he traído acá. F de s por g de s va a ser igual a la integral, ¿ya? Cambiamos el orden de integración, quiere decir que si antes se integraba primero con respecto a t y luego con respecto a alfa, ahora vamos a integrar primero con respecto a alfa y luego con respecto a t. ¿Está bien? Bueno, entonces, si hacemos esto, entonces diríamos que t va, fíjense que aquí t iba desde alfa a infinito. T va desde alfa, o sea, desde la recta, a infinito. Ahora vamos a tomarlo como que t vaya desde 0 hasta infinito. ¿Está bien? T va desde 0 a infinito. Y alfa antes iba desde 0 hasta infinito. Alfa iba desde 0, son estas líneas rojas, hasta infinito. Y ahora, para que se satisfagan la integral en la misma zona de integración, entonces, alfa, ¿de dónde a dónde debe ir? Alfa debe ir desde 0 hasta la recta, hasta t. Desde 0 hasta t. Entonces, estamos haciendo el cambio en el orden de integración. Esta es la misma región de integración y las funciones se quedan tal cual, ¿verdad? Entonces, ¿a qué sería igual esto que aparece aquí? Fíjense que cuando hacemos el cambio en el orden de integración, esta exponencial de menos st se queda aquí adentro, ¿verdad? Pero después nos damos cuenta que esta integral es una integral con respecto a alfa. Y en ese caso, la exponencial de menos st no depende de alfa, por eso puede salir. Y ahora, ya escrito así, esto ya se puede decir quién es, ¿verdad? Lo que está entre corchetes es la convolución de f con g. ¿Está bien? Entonces podemos cambiar y escribir, en lugar de esto que está entre corchetes, podemos escribir convolución de f con g, evaluado en t, ¿verdad? Y eso que queda después de hacer ese cambio va a ser la integral de 0 a infinito de la exponencial de menos st de f convolución con g en t de t. Pero eso es precisamente la transformada de Laplace de la función que aparezca aquí. ¿Está bien? Eso va a ser, decíamos, la integral de 0 a infinito de la exponencial de menos st de esta convolución de funciones. Y esto que está aquí, es la definición de la transformada de Laplace de la función f convolución con g.
Aquí me falta la evaluación en T. Pues entonces, hemos llegado a lo que queríamos demostrar. Queríamos probar que la transformada de Laplace, de una convolución siempre es igual al producto de las transformadas, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ocupar ahora ese teorema para ver cómo nos puede ayudar en resolver esta ecuación, este problema, que es, nos piden calcular la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s cuadrada más k cuadrada y todo el cuadrado. Entonces, fíjense que aquí ustedes pueden observar que como aquí aparece un término en el denominador y está elevado al cuadrado, esto sugiere que nosotros podamos hacer o revisar si este cociente es la derivada de alguna transformada de Laplace, ¿verdad? Y por la forma que tiene el denominador, pudiéramos pensar que se trata de un coseno de t, ¿verdad? O de la transformada de Laplace del coseno de t, o de la transformada de Laplace del seno de t. Pero luego, fíjense que si suponemos que es alguna de las dos, cuando derivemos esto nos va a dar, con respecto a s, nos va a dar 2s y debe aparecer aquí arriba. Entonces, tanto para el seno como el coseno, debe aparecer aquí alguna s para que pudiera ser la derivada de alguna transformada de s. Y como no aparece y no podemos hacer aparecer variables, solamente constantes, entonces podemos desechar esa posibilidad. Vamos a ver que en este caso, fíjense que este cociente que aparece aquí se puede reescribir como un producto. ¿Está bien? Y entonces sería la transformada de Laplace de este cociente es igual a la transformada inversa de Laplace, perdón. ¿De quién? Del producto de esta función, de este cociente, así en el cuadrado, por ella misma. Bueno, ¿eso para qué nos sirve? Pues precisamente para aplicar el teorema anterior, porque ahora tenemos transformada inversa de Laplace de alguna función, digamos, f de s por g de s. Y de acuerdo al teorema anterior, eso nos tiene que ayudar para poder encontrar a la solución que sería una convolución. Entonces, fíjense que en este caso, este primer cociente le falta un término para que sea la transformada de Laplace de la función coseno de kt, perdón, seno de kt. Y a este, pues es exactamente lo mismo que aquí. Bueno, pues lo podemos completar. Podemos multiplicar por un 1 disfrazado de k cuadrada sobre k cuadrada. ¿Está bien? Entonces, sale el término, que es 1 sobre k cuadrada, y la k cuadrada que aparece aquí en el numerador se va a distribuir de esta forma, ¿verdad? Y ahora sí, esta primera función es la transformada de Laplace de la función seno de kt, ¿ya? Que es exactamente la misma que aquí. Entonces podemos aplicar el teorema anterior. El teorema anterior nos dice que la transformada inversa de Laplace de un producto de dos funciones, que son transformadas de Laplace de algunas funciones, digamos, f de t y g de t, va a ser igual a la convolución de la transformada inversa de Laplace de una de ellas con la transformada inversa de Laplace de la otra. Es lo que dice el teorema. Entonces, esto va a ser igual a, pues simplemente calcular quiénes serían la transformada inversa de cada una de ellas y luego hacer la convolución. Es decir, quedaría 1 sobre k cuadrada por la convolución del seno de kt, ¿ya? Que es la transformada inversa de Laplace de esta función, convolución con el seno de kt. Bueno, aquí decíamos, vamos a observar que en este caso f de s y g de s son lo mismo y equivalen a k sobre s cuadrada más k cuadrada. Y además, f de t es igual a g en t y esos son iguales a seno de kt. Bueno, entonces, hasta aquí aún no hemos terminado. Nos falta calcular quién es el seno de kt
convolución con el seno de kt. Entonces, finalmente, la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s cuadrada más k cuadrada todo al cuadrado es igual a 1 sobre k cuadrada por la convolución del seno de kt por el seno de kt. ¿Verdad? Entonces aquí aplicamos la definición de la convolución de dos funciones. Una se evalúa en tau y la otra se evalúa en t menos tau. Con esta evaluación, nosotros tenemos que, lo que sigue es calcular esta integral. Pero bueno, podemos ocupar una identidad. Fíjense que aquí tenemos que aparece el seno de A por el seno de B. ¿Está bien? O sea, podemos ocupar esta identidad, que el seno de A por el seno de B es igual a 1/2 del coseno de A menos B menos coseno de A más B. Entonces, hacemos este cambio, donde A vamos a tomarlo como K por tau y B como K por T menos tau. Y entonces podemos hacer la sustitución, ¿verdad? Sustitución aquí. Y nos va a quedar que esta integral va a ser igual a, ¿ven? Esta integral va a ser igual a 1 sobre 2k cuadrada por la integral de 0 hasta t de el coseno de la diferencia a menos b. ¿Ya? A menos b sería k tau menos kt más k tau. O sea, 2k tau menos kt. Por eso queda coseno de este ángulo. Menos coseno de la suma. La suma sería a más b, o sea, k tau más este término. Se van a ir k tau y nos va a quedar kt. Por eso aquí aparece kt. Entonces, ya hemos ocupado esta identidad para poder reescribir esta integral. Con esta identidad, ahora ya podemos resolver esta integral de una forma más sencilla. Entonces, esto nos quedaría como 1 sobre k cuadrada sobre 2k cuadrada, perdón, el resolver esta integral. Aquí se integra esta función. Fíjense que se está integrando con respecto de tau. Entonces, aquí aparece tau, aquí no aparece tau, ¿verdad? Integramos esta función con respecto a tau y esa es su integral es seno de k por 2 tau menos t, todo sobre 2k. Menos, y aquí vamos a integrar con respecto a tau, sería tau coseno de kt. Y eso evaluado en t y en 0. Entonces lo que sigue es hacer esa evaluación, ¿verdad? Y eso nos va a dar finalmente, después de hacer la evaluación y reducir un poco más, nos va a quedar esta función. Fíjense que aquí hemos obtenido la transformada inversa de Laplace de este cociente, de esta forma, ¿verdad? Que nos dio esto, pero mediante el teorema que acabamos de ver. Es decir, conviene que cuando tengamos así una función que se pueda reescribir como un producto de dos funciones f de s y g de s, digamos, o se lleven a esas formas, como aquí, entonces podemos aplicar el teorema y calcular de una forma más sencilla a su transformada.